Capítulo 7. Adolescencia 6. Sir Anders no era un hombre paciente, sino impulsivo. Seguro que lo ayudó a mantenerse con vida en el campo de batalla al tomar la iniciativa, pero tenía que recordar que la impulsividad era tanto una maldición como una bendición. Por última vez, maldita sea, comenzó Sir Anders con frustración, con las manos apretadas en puños. Solo estoy tratando de ayudarte. El pájaro resplandeciente le devolvió la mirada desde dentro de la jaula de animales en la que lo había colocado. En retrospectiva, discutir con un pájaro dentro de una habitación cerrada podría no haber sido la mejor idea. Más aún porque podía escuchar vagamente los susurros de sus hermanos caballeros en las otras habitaciones adyacentes a la suya, pero no podía ser exigente con las oportunidades. No era un tonto, y no estaba loco. La cosa lo entendió, no tuvo dudas. Sí entendió más o menos al niño rubio, cuando decidió no interferir en el duelo de Palamid, debería entenderlo muy bien. Entonces, ¿por qué estaba siendo tan terco? Se contuvo de pisotear el suelo de su vivienda. Palamid ya había roto sus sillas, después de solo una maldita semana de trabajar como granjero, pero, sin embargo, los restos quedaron cruelmente esparcidos por el suelo. Él suspiró. Otro desastre que tendría que limpiar encima del resto del desorden en la habitación. No ayudó que la única iluminación que tenía proviniera de una pequeña ventana que daba a los campos de práctica abiertos de Lord Alfred. Desde su posición podía verlos, sus compañeros caballeros golpeando espadas de práctica contra resistentes poses forrados de cuero. Todos ellos, al menos vagamente, especulando sobre su tardanza. En cierto modo fue una suerte que solo tuviera una sola ventana para iluminar la habitación. La verdad de que estaba hablando con un pájaro era demasiado vergonzoso como para someterse a él. Suspiró mientras dejaba que su mente divagara con el sonido de las olas del océano, tratando de relajarse. Bristol era una ciudad portuaria de la región suroeste de Inglaterra, cuyo principal medio de comercio consistía en mariscos capturados en barcos de pesca. También era por eso que la gente del pueblo temía a los invasores sajones. Los sajones siempre llegaban de los mares. Solo tenía sentido que Lord Alfred colocara su mansión y los aposentos de los caballeros directamente adyacentes al océano para interceptar la invasión enemiga antes de que llegaran a tierra firme. Lord Alfred era un líder sabio. Visiblemente calmado, Sir Anders volvió a centrar su atención en el pájaro. Se rascó la cabeza, tenía que intentar un enfoque diferente. Aún así, ¿por qué la maldita cosa no podía permanecer inconsciente? Desde el momento en que encontró al pájaro herido en el bosque, debería haber considerado dejarlo allí. Fue apuñalado en 3 lugares por un conjunto de largas garras, por lo que probablemente murió debido a una hemorragia extensa. Sin embargo, conocía al pájaro, al menos brevemente por su encuentro con el rubio llamado Arthur. En resumen, vio una oportunidad en un encuentro inesperado. Lo tomó y decidió cuidar al ave hasta que recuperara la salud en su casa en los aposentos de los caballeros. El problema solo comenzó después de que vendaron al maldito pájaro, luego se despertó y descubrió que estaba en una jaula. Por supuesto, la jaula estaba allí para su propia protección contra el pájaro anormal. Está bien, dijo Sir Anders mientras levantaba las manos para no mostrar daño antes de sacar un delgado trozo de roble. Esto es una férula, afirmó. Hizo un gesto hacia el ala rota del pájaro. Te ayudará a sanar. No es que lo necesite, vagó la mente de Sir Anders. Las heridas que acababa de vendar se estaban curando bajo las pequeñas llamas parpadeantes que salían del pájaro. No estaban allí antes, continuó reflexionando, mirando las llamas. Quizás su curación se basó en un esfuerzo consciente. Fuera. Sir Anders miró a su alrededor, desconcertado. No había nadie más en la habitación. Fuera, la voz continuó repitiendo. Sir Anders frunció el ceño y colocó la férula en el suelo para mirar alrededor de la habitación. ¿Estaba solo? No. Fuera. Fuera ya, Sir Anders. La voz provenía de su puerta cerrada. La tensión abandonó su cuerpo cuando se dio cuenta de que uno de sus hermanos caballeros lo estaba llamando. Los deberes de la mañana están vencidos y no me estás eludiendo los tuyos. Bien, ya voy. Sir Anders volvió a centrar su atención en el ave antes de recoger la férula y colocarla frente a ella. Supongo que no podrías hacerlo tú mismo, ¿verdad?
Encogiéndose de hombros, Sir Anders se fue rápidamente para evitar las sospechas de sus compañeros caballeros. Efred apoyó su palpitante cabeza en el suelo, tratando de calmar su creciente dolor de cabeza. Estúpido humano. Todo lo que quería hacer era salir. Además, se curaba mejor a la luz del sol, no menos en una habitación con poca luz en una jaula. Efred frunció el ceño ante la jaula de madera. Podía quemarlo, realmente podía, pero por ahora tenía que concentrarse en su regeneración. Se consoló con el hecho de que todavía podía sentir vagamente la conexión que tenía con el maestro. El maestro estaba bien y no había sucumbido a sus heridas. Al final, eso era todo lo que importaba. No era como si esta jaula realmente pudiera contenerlo, y no era como si no estuviera familiarizado con el humano que lo abordó. Efred saldría. Los fuegos de sus alas se encendieron cuando extrajeron maná del aire, pero no lograron quemar la madera que lo rodeaba. Eventualmente, Kai miró por la ventana y vio como la pequeña rubia desaparecía entre el follaje del bosque de Ashton en su emoción. «Se ha ido», dijo. Sir Hector gruñó una respuesta, con la mirada puesta en la espada de madera de Arturia. Solo por la apariencia, nada parecía fuera de lo común. Empuñadura de madera, pomo y longitud de espada, pero sabía de la magia ahora presente en la espada. Agarró la empuñadura de la espada, observando cómo los patrones de interfaz azules viajaban a lo largo y en la mayor parte del brazo de su espada. De repente, volvía a ser un hombre joven, sus viejas articulaciones y sus músculos debilitados revigorizados por un repentino flujo de energía. Se sentía como si un rayo corriera por sus venas, pero del tipo agradable. Solo una ligera sensación de hormigueo debajo de su piel. «Cuidado viejo», Kai sonrió con ironía. «Conozco esa mirada en tu rostro, y sé que se siente como si pudieras asumir cualquier cosa en este momento, pero no te hagas ideas. Te retiraste hace mucho tiempo». Sir Hector gruñó mientras soltaba a regañadientes la espada de Arturia. «Bueno, supongo que un caballero adulto empuñando la espada de madera de un niño no pinta la mejor imagen. ¿De verdad te importaría?» Kai se cruzó de brazos. Una espada lo suficientemente afilada como para cortar la piel de una bestia, y lo suficientemente resistente como para resistir la fuerza del ataque de Ashton no se encuentra a menudo. Sir Hector sonrió ante la respuesta de Kai. «Punto cierto», dijo antes de comenzar a reflexionar sobre un aspecto diferente de la noche anterior. El chico llamó al ataque Runting. Kai asintió, estaba demasiado cerca del chico para haberlo oído mal. Sin embargo, ¿por qué importaría el nombre del ataque? Sir Hector frunció el ceño. Estaba familiarizado con el nombre de un cuento popular de la infancia que apenas podía recordar. La historia prevalecía más en su ciudad natal, por lo que tendría que ir allí para buscar sus respuestas. De cualquier manera, lo mantendría como un memorándum. Pero pasando a asuntos más importantes, primero tendría que buscar respuestas del chico sobre los detalles de su magia. Arrugó la frente al darse cuenta de que debería haber interrogado a Ashton antes de irse temprano en la mañana para buscar a su compañero, Efred de las palabras de Arturia. El niño probablemente era otro Merlín, un niño mago. Otro rompecabezas imposible de resolver con todas las piezas que faltan. No a todos los magos les gusta revelar su magia a la gente común. Suspiró porque realmente no podía culpar a Shirou por sus acciones. Los Ashton fueron asesinados debido a las sospechas de su participación en profundizar en un arte más allá del control de los mortales. Una magia que cambia el mundo de algún tipo. Basado en lo que había visto previamente de la magia de Shirou, tal vez hubo un motivo genuino para el asesinato de Ashton. No es que aprobaría las acciones de los asesinos, pero en este mismo instante, entendió su razonamiento. Por lo tanto, sus ojos una vez más miraron hacia la espada de práctica de Arturia, tratando de comprender lo que le habían hecho en vano. No a todos los magos les gusta revelar su magia a la gente común. Malditos magos, mucho secreto. Bueno, al menos los que conocía, y no estaban escondidos para promover sus habilidades mágicas. En lo que a él respectaba, Merlín era el único mago genuino. Su magia no solo se mostró abiertamente, sino que la usó en beneficio del rey Uther como el mago más famoso de Gran Bretaña. Shirou, por otro lado, aún no había explicado nada sobre su magia, pero, de nuevo, era amigo de Arturia.
Al final, eso era todo lo que importaba, pero un poco de curiosidad seguramente no vendría mal. Si eso no funcionaba, había una cosa en la que confiaba. Merlín lo sabría. Arturia caminó con cuidado a través del follaje del bosque, un poco deprimida por la confiscación de su espada. Miró fijamente la lanza que había recibido de Kai y frunció el ceño con disgusto. Seguro que podría usar una lanza, pero su arma favorita siempre había sido una espada. El crujido de las hojas bajo sus pies resonaba en la tranquilidad del bosque. Era temprano en la mañana, un momento en el que el sonido de los pájaros graznando parecía agregar una capa de misterio y maravilla al desgastado sendero del bosque. Se acercó más la túnica gris cuando una ráfaga de viento la hizo temblar. Lamentó no haber traído su capa. Fue una tontería de su parte porque sabía que el verano estaba llegando a su fin. El frío llegaría pronto, y un manto blanco caería sobre la tierra. Antes de eso, esperaba que encontrara a Nefret. Sus ojos se dirigieron a Shirou, que caminaba de cerca delante. Era un Ashton, y no un niño criado por hadas. Le había tomado bastante tiempo aceptar el hecho, pero tenía que dejar de actuar como una niña. Si hubiera pedido ayuda anoche en lugar de moverse sola. Observó a Shirou atentamente. Podía decir por la forma en que sus ojos miraban de un lado a otro que estaba frustrado consigo mismo. Había visto esa mirada demasiadas veces en su propio rostro cuando se culpaba a sí misma por sus faltas. Además, era un espejo exacto de su propio rostro anoche. El sudor se acumuló en sus palmas mientras tragaba lentamente. Fue su culpa que Shirou se lesionara. Su culpa era que Fred no estuviera. Caminaron lentamente por el bosque, asegurándose de que nada estuviera sin control. Sus esfuerzos dieron sus frutos en forma de madera chamuscada. Fred debe haber estado aquí, dijo Shirou mientras tocaba la madera quemada. Estaba peleando. Shirou cerró los ojos, imaginando la escena que siguió. Correr después de sufrir una lesión. Arturia hizo ademán de hablar, pero se mordió la lengua. En su lugar, decidió observar su entorno. Sus ojos se abrieron. Por allí, dijo ella, señalando con los dedos. Otra marca de quemadura, seguida de otra. Shirou gruñó. Una de las alas de Fred debe haber sido herida. Shirou hizo una pausa antes de fruncir el ceño. No es propio de Fred chocar con los árboles. La bestia estaba persiguiendo. Arturia observó la hierba aplastada. No habría importado antes, ya que muchos animales residen en el bosque, pero este rastro en particular seguía en dirección a Efret. Shirou se quedó en silencio por un momento antes de decidir que era hora de seguir adelante. Siguiendo el rastro, los dos pronto se encontraron en un pequeño claro. Los cráteres cubrían el área, pequeños trozos de roca irregular encajados en los árboles cercanos. Los ojos de Shirou se entrecerraron en la corteza del árbol, notando la cantidad de fuerza necesaria para lograr tal resultado. Basado en los cráteres alrededor del área, la mayoría de las rocas fueron desenterradas del suelo. Uno de los brazos de la bestia fue devorado constantemente por las llamas. Probablemente aquí fue donde sucedió, racionalizó Shirou mientras inspeccionaba un cráter. La bestia estaba jugando con Efret, divertida después de lastimar el ala de Efret. Arturia se llevó una mano a la barbilla, incapaz de agregar nada a las deducciones de Shirou. Ella arrugó la frente con frustración, una acción de la que Shirou se dio cuenta. En el camino que seguimos, no había cráteres hasta ahora, explicó Shirou. Impulsada por Shirou, Arturia armó una imagen en su mente. Era la primavera pasada y Sir Hector la había llevado a cazar ciervos. La mayor parte del tiempo se dedicó a buscar, e incluso cuando se encontró al venado, tomó mucho tiempo terminar el trabajo. De repente hizo clic. No hay necesidad de desperdiciar energía ahora, la tenemos. Sir Hector se las había arreglado para hacerle una herida en la carne al ciervo lo suficientemente profunda como para impedir el movimiento del ciervo. Desde allí, sin importar a dónde fuera, ella y Sir Hector simplemente lo habían seguido a un ritmo pausado hasta que el ciervo se agotó. La bestia confiaba en su muerte, murmuró. Exactamente, y Efred lo usó a su favor. Shirou dejó escapar un suspiro. Probablemente aquí es donde Fred lanzó un exitoso contraataque y enfureció a la bestia. La destrucción alrededor era evidente para la furia de la bestia.
Shirou caminó por el claro, arrancó una pluma enredada en el follaje e inspeccionó el trozo de árbol que faltaba. Sus ojos se entrecerraron. Aquí es donde la batalla empeoró. Shirou pasó una mano por la superficie del árbol dañado, observando atentamente cómo la corteza se descascarillaba, quebradiza como el papel. La bestia logró un golpe sólido que no solo conectó con Efret, sino que también desfiguró este árbol. Según la dirección del ataque, Efret debería haber aterrizado sobre. Un susurro en las hojas detuvo las deducciones de Shirou. Hizo un gesto a Arturia para que se quedara detrás de él, pero ella no quiso hacer nada mientras permanecía firme con su lanza lista en sus manos. ¿Quién se creía Shirou que era? Arturia se enfureció. No había manera de que pudiera esperar que ella lo dejara solo, no cuando todavía podía imaginárselo tirado en el suelo, sangrando e inmóvil cada vez que cerraba los ojos. Simplemente no había manera. Ella hizo su punto al empujar a Shirou y moverse primero. Casi gritó de sorpresa cuando Shirou la agarró del brazo y tiró con fuerza. ¿Qué? Ella siseó. Shirou le dio unas palmaditas en el hombro y se aseguró de tener su atención, acercando su rostro lo suficiente como para que sus narices se tocaran. Juntos, susurró. Las palabras de Shirou no se registraron en la mente de Arturia, demasiado preocupada por controlar el sonrojo que podía sentir que ya se arrastraba hasta sus oídos. Demasiado cerca, estaba demasiado cerca. Podía sentir el calor de su aliento y la preocupación evidente en sus ojos. Bien, murmuró ella, mirando diminutamente al suelo mientras jugueteaba con la empuñadura de su lanza. Juntos, repitió Shirou. Arturia tomó aliento y asintió con la cabeza. Juntos. Moviéndose en silencio, se arrastraron a través del follaje y en la dirección del ruido hasta que estuvieron justo al lado. 3, 2, 1. Shirou saltó primero, con los brazos levantados para trazar su arma, pero vaciló al notar a su adversario. Ashton. Señor Anders. Se estaba corriendo la voz en la ciudad, de magia y bestias. Charles resopló mientras filtraba los susurros y la absoluta locura de la gente del pueblo. Su inmaculada capa roja que cubría su túnica azul interior y sus calzas negras, se enganchó y rasgó en un poste de señalización astillado. No se dio cuenta porque estaba demasiado absorto en sus pensamientos. Todo era solo otro cuento infantil, supuso Charles. Como miembro de los escalones superiores de la nobleza por parentesco, él, a diferencia de la chusma de campesinos que lo rodeaban, fue educado. Ganado. Un simple animal exagerado. Magia. Puro humo y espejos. Cazador de bestias. Un niño espada. Completamente absurdo. Tenía asuntos más importantes de los que ocuparse, a saber, si un Ashton realmente vivía. Caminó con cuidado por la calle, consciente de la suciedad que se acumulaba en sus botas después de cada paso. Qué sucio su mirada vagó a las casas sencillas a su alrededor, no se veía ni una libra de elegancia. Campesinos. Ahora los Ashton tenían una clase digna de la nobleza. Incluso ahora podía recordarlos vívidamente. Los exquisitos tonos púrpura, azul y dorado de Ashton alineando el interior de su mansión en lo que había sido el baile más grande que jamás había visto. Los envidiaba tanto como los había admirado como una especie de modelo a seguir. Ahora, si tan solo no hubiera heredado su tierra. Si un Ashton realmente viviera, entonces los miles de acres de tierra que ahora le pertenecían, serían delegados nuevamente al control de Ashton por derecho de nacimiento y sangre noble. No solo disminuiría su influencia, sino que ya no podría recibir las tarifas de los siervos que trabajan la tierra. Todos sus lujos nacidos del comercio, desaparecidos. Se estremeció y decidió distraerse con la tontería de la multitud que lo rodeaba. No es familiar. Simplemente no puedo poner un nombre, un campesino habló. Entonces los campesinos sabían de él. Por supuesto, él había sido el anfitrión de esa farsa de competencia. Un nombre. No era Chart. Una vena latía en su cabeza. Estos rufianes, no pueden ni siquiera recordar el nombre de sus superiores. Miró a la gente a su alrededor. Silencio todos, dijo un tendero que trabajaba en su puesto mientras miraba a Charles antes de que lo reconociera. Finalmente, pensó Charles. El comerciante miró a la multitud antes de aclararse la garganta, listo para reclamar una oportunidad de negocio al dar el debido reconocimiento al noble. No puedes ver.
El hombre miró con lascivia antes de darle una gran sonrisa a Charles. Estás en presencia del Lord de Atsax. Fue solo la suerte y un buen oído lo que permitió al comerciante escuchar el nombre de este noble, en parte debido al niño rubio y arquero en cierta competencia. Algo explotó en la mente de Charles, ya fuera por la pura humillación o por el hecho de que una maldita cabra acababa de arrebatarle la peluca de nuevo, no importaba. De cualquier manera, su ira estaba dirigida a un solo hombre. Bastardo, te cortaré la cabeza. El tendero retrocedió, Charles dio un paso adelante. Lord de Atsax, por favor, al diablo con todo. Charles levantó las mangas de su túnica y se produjo el caos en el área del mercado. Shirou miró la propiedad bastante sencilla mientras se acercaba, sus pensamientos se remontaban a la mañana anterior. Bueno, tengo tu pájaro. Sir Anders había dicho cuando notó que Arturia salía de los arbustos. Le había explicado que había encontrado a Efred herido y decidió cuidar al ave para que recuperara la salud como una señal de amistad con Arturia. Algo en lo que Arturia no creyó en absoluto al recordar el objetivo de Sir Anders, a saber, Shirou. Sin embargo, fue por eso que Shirou se encontró solo en el frente de la propiedad de Lord Alfred para encontrarse con el señor mismo. Arturia se había visto obligada a quedarse atrás ya que Sir Hector había elegido entonces para comenzar el castigo de Arturia por la imprudencia de la noche anterior. Pacientemente, Shirou llamó a la puerta y esperó una respuesta. Un Sir Anders descontento y un Efred de ojos entrecerrados no eran lo que esperaba. Llévatelo a Stone, gruñó Sir Anders mientras dejaba que Efred se posara en el hombro de Shirou. Solo llévate la maldita cosa. No quedó nada de su habitación. Una brasa casual de algún tipo prendió fuego a sus aposentos. Su ojo se contrajo mientras miraba acusadoramente a Efred. Diablo. Shirou levantó una ceja hacia Efred. Férula, fuego encendido. Efred se encogió de hombros antes de relajarse. El maestro estaba bien, no iba a estar solo de nuevo y eso era todo lo que importaba. Efred comenzó a acicalar su ala buena, pero se detuvo cuando notó un cambio en la elevación. No, fue la respuesta inmediata de Sir Anders cuando Shirou le devolvió a Efred. Su largo cabello rubio caía suelto detrás de él, el pequeño hilo que normalmente usaba para sostenerlo estaba deshilachado y algo chamuscado. Su labio superior se crispó al recordar sus intentos absolutamente inútiles de salvar cualquier cosa de sus viviendas quemadas. Shirou presentó a Efred una vez más, sin prestar atención a los conflictos internos de Sir Anders. Dame ese pájaro y te juro que... comenzó una voz. Un asistente asomó la cabeza por la puerta. Sir Ashton, el señor lo ha estado esperando. El asistente empujó a un aturdido Sir Anders y tiró de Shirou, sin importarle la forma en que Sir Anders literalmente gritó de frustración cuando Efred aterrizó sobre su cabeza. Te espero aquí, dijo Efred mientras se ponía cómodo. No había nada peligroso en la propiedad, por lo que el maestro debería estar bien. Además, Efred tenía una cuenta que saldar. Shirou asintió a Efred antes de que él y el asistente desaparecieran por la esquina. La decoración interior no era lo que esperaba de la casa de un noble. Lejos de las lujosas riquezas que la mayoría de los nobles estaban ansiosos por decorar sus hogares, el diseño interior del pasillo por el que entró Shirou estaba vacío. Sin embargo, estrictamente hablando, Shirou no podía negar la practicidad que presentaba. El asistente al lado de Shirou había explicado que estaban en el pasillo que unía los aposentos de los caballeros y los alojamientos del señor. No había necesidad de lujos en el salón, ya que los caballeros lo usaban principalmente después de las patrullas o el entrenamiento. Shirou no hizo comentarios sobre las pesadas puertas dobles de roble hacia las que el asistente finalmente le indicó, solo se armó de valor para lo que vendría a continuación. Así que este es el cazador de bestias. Fue la voz alegre que lo saludó a su entrada. Un placer conocerte. Soy James Walfred, pero la mayoría me llama Lord. James se sentó en el único escritorio de la habitación, sus manos se cruzaron mientras se inclinaba sobre su escritorio. Será mejor que no le repitas esta información a nadie más. Nunca sabes quién querría matarte. Shirou Emilia, fue la breve respuesta de Shirou mientras tomaba en cuenta las palabras de Sir Anders, antes de mirar alrededor de la habitación.
No estaba mal en sí, pero se asemejaba a la escasez del salón anterior, siendo los grandes ventanales la única diferencia al añadir más luz a la habitación cuadrada hecha de piedra. Al menos había sillas y suficientes muebles para apelar a la sensación de hogar. La sonrisa de James creció. Como el niño sabía política a una edad tan temprana lo asombraba. No solo se presentó con un nombre poco común en Gran Bretaña, sino que intencionalmente se olvidó de mencionar su condición de Ashton. ¡Qué listo! Posiblemente fue el mejor movimiento político que el niño pudo haber hecho, escondiéndose de sus enemigos a plena vista. Todo lo que todos tenían para decir en este punto era que vivía un hijo de los Ashton. Solo él y sus caballeros personales conocían el verdadero origen del niño, cortesía de Sir Anders. ¿Te gusta la habitación?, James preguntó cuando notó que los ojos de Chirou vagaban. No era lo que esperaba, concedió Chirou. Exactamente. James se recostó en su silla. Mostrar lujo es mostrar diferencia. Es más fácil relacionarse con los demás, ganarse su respeto, en circunstancias similares. Chirou asintió. Era más fácil trabajar con alguien que pudiera relacionarse con problemas y responsabilidades similares. Sea como fuere, preferiría ir al grano del asunto. Era su favor a Sir Anders después de todo. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó. Bastante contundente, ¿no? James suspiró antes de reírse. Finalmente, odio hablar como un idiota. No se siente muy natural. James se levantó de su silla y se estiró para aliviar el dolor de sus músculos. Era hora de ir al grano del tema. Porque quería conocer al chico. La reunión no solo estaba destinada a arrojar luz sobre las capacidades del niño, sino que estaba intrigado por ciertos rumores. Confío en que tu pájaro te fue devuelto sano y salvo. A expensas de Sir Anders, sí. James esbozó una sonrisa. Podía recordar la absoluta devastación en el rostro de Sir Anders más temprano ese día. Afortunadamente, tenía muchas otras habitaciones. Entonces creo que tus problemas están resueltos. Tu amigo está a salvo. Gracias a mí. Se dejó sin decir. Chirou podía leer entre líneas de la conversación. Me lo debes, era evidente en los ojos de Barón Wolfred. Efred fue salvado por las manos de Sir Anders y, por lo tanto, por extensión, el propio Lord Wolfred. ¿Qué quieres?, preguntó. Lord Wolfred sonrió. Niño educado. Ya que estás preguntando, quiero aprender magia, respondió Lord Wolfred probando las aguas de cierto rumor. En el breve silencio que siguió, Lord Wolfred observó atentamente los rasgos faciales de Chirou. Había aprendido temprano en su vida como señor acerca de la importancia de leer las intenciones de los demás. Era un factor clave para obtener una visión brillante de un individuo. Por eso notó el sutil pliegue de la frente de Chirou y la forma en que su boca se estiró en una línea delgada para ocultar la forma en que parecía contener una respuesta inmediata. Interesante, el chico realmente sabía magia. Supuso que podía seguirle el juego y dejarlo pasar. ¿No se puede hacer? Bueno, entonces cambiaré mi última respuesta a una pregunta. Lord Wolfred volvió a sentarse en su silla y se inclinó hacia adelante sobre su escritorio, con las manos ahuecadas debajo de la barbilla. ¿Qué servicios puede ofrecer este dominio? No hubo vacilación en los ojos del niño esta vez, observó Lord Wolfred. Sus labios están sellados en asuntos relacionados con la magia, pero supongo que fue el resultado más probable después del asesinato de Ashton. Es antes de lo esperado, pero... puedo ofrecer tecnología, educación y un acuerdo para proteger la aldea. Chirou se paró con la espalda erguida, su mirada se mantuvo firme en la de Lord Wolfred. ¿Tecnología?, preguntó Lord Wolfred. Podía entender la educación y un acuerdo de protección. La mayoría de los nobles eran jóvenes educados y el niño era un Ashton, pero ¿qué podía ofrecer un niño en términos de tecnología? Lord Wolfred no tuvo que esperar mucho cuando Chirou levantó la mano y un arco del doble de su tamaño apareció en su palma extendida. Este es un arco largo, dijo Chirou lentamente. A diferencia de los arcos regulares, este tiene un mayor alcance, dispara más silencioso y es más liviano. Chirou agitó la mano y el largo arco desapareció antes de que Lord Wolfred pudiera verlo bien. Lo que reemplazó al arco largo fue una espada larga que parpadeó en un azul apagado antes de volver a su acero original. Una espada larga.
Lord Alfred preguntó desconcertado. Uno reforzado, respondió Shirou mientras apuñalaba la empuñadura profundamente en el suelo de piedra. Además de espadas como esta, confío en mis habilidades de herrería. Quizás veas un arma nunca antes vista. Los ojos de Lord Alfred se agrandaron. Hemos llegado a una conclusión, Lord Alfred. Si las personas buscan actualizaciones de historias, comencé esta nueva cosa en mi perfil para mostrar en qué historias se está trabajando en este momento. Creo que la forma en que está configurado se explica por sí mismo. También publiqué un capítulo de prólogo de Ruby, A Grim Recollection. Échale un vistazo si estás interesado. PS Fate of Monsters se actualiza. Capítulo 8. Adolescencia 7. A fin del arco, epílogo le estaba haciendo un favor al chico. James Walfred estaba reflexionando sobre el trato que había hecho días antes una vez más. No solo estaba eligiendo mantener en secreto la identidad del niño, sino que había decidido vigilar al niño en caso de una agresión innecesaria por parte de los enemigos de Ashton. Por otra parte, lo habría hecho de todos modos sin que el chico hubiera ofrecido sus habilidades como un favor a los difuntos Ashton. Sea como fuere, a un caballo regalado no le miraría los dientes. Todo por el mejoramiento de Bristol. James se levantó de su escritorio y se acercó a la única ventana de la habitación. Pequeños rayos de sol se filtraban a través del panel de vidrio, indicando el comienzo del día, o era media mañana. Siempre fue difícil saberlo con la cantidad de luz que la ventana tenía para ofrecer, pero, de nuevo, tenía velas de cera a lo largo de sus paredes. Cerró los ojos y suspiró antes de comenzar a reflexionar una vez más, agradecido por la pequeña brisa que podía sentir desde la ventana. Lo calmó de una manera que la brillante joya vermellón sujeta a la cabeza de un lobo, ciertamente no lo hizo. Ten cuidado, James, la joya, lo sabe. Eso lo sé, padre. James sofocó el terror repentino que paralizó su cuerpo. Eso lo sé. Mientras James había vivido, siempre había admirado a su padre en busca de orientación. Para la educación, la moral, las decisiones y la política, su padre jugó una gran influencia para él. Asimismo, su padre había aprendido de su abuelo, quien recibió muchos regalos de su amistad con Sir Ashton III. Y una de esas cosas era la gema que había recibido su abuelo. Es un símbolo del viejo pacto. Se había tomado muy en serio las palabras tal como procedían de Sir Ashton, pero solo en el lecho de muerte de su padre las comprendió de verdad. El viejo pacto de sangre de Ashton. La legendaria sangre de bestias y asesinos de bestias. La joya de la casa. Brilló con un ámbar opaco antes de desvanecerse por completo. Las bestias estaban una vez más en movimiento. Solo sería cuestión de tiempo, pero por ahora. Volvió la mirada al mapa que tenía delante, los bárbaros estaban creciendo en número, fortificándose y moviéndose en masa. Los problemas se estarían gestando en los próximos años. Sus ojos se desviaron hacia la espada larga clavada en la empuñadura en lo profundo de su estudio. Lo siento, querido amigo, los ojos de James se endurecieron. No podré mantener tu sangre alejada de esta guerra. Después de todo, protegería a Bristol sin importar el costo. Shiro esperó pacientemente afuera en el porche mientras Arturia se preparaba para salir de su casa e ir a entrenar, compartiendo un asentimiento con Kai para cuidarla. Había pasado casi una semana desde el encuentro con la bestia, y Shiro estaba agradecido de que Sir Hector no se metiera demasiado en el tema de su magia. Aunque es cierto que incluso él realmente no lo sabía. Los efectos de su refuerzo no deberían haber sido capaces de transferirse a un portador, y mucho menos permanecer en el arma durante tanto tiempo. ¿Podría su magia haberse vuelto tan potente como para sangrar en las personas? Improbable, pero no improbable en base a la era actual en la que la tecnología aún tenía que replicar los misterios del vuelo y el armamento avanzado. Lo que lo trajo de vuelta a otro tema, a saber, el trato con James Walfred. ¿Qué se ganaba ofreciendo tecnología y educación? La respuesta era obvia, reconocimiento. Había visto de primera mano en sus recuerdos compartidos con Saber sobre lo que había sucedido en la batalla de Camelot. Aproximadamente cuántos caballeros una vez leales se rebelaron a favor de Mordred, el rey sin emoción, y su legítimo heredero. Podía sentir la forma en que la había aplastado por dentro, golpeando a aquellos a los que una vez llamó amigos. No sucedería esta vez, eso juró Shirou.
Después de todo, ¿quién querría provocar la ira del cazador de bestias? Sacudió la cabeza con mortificación, definitivamente no estaba pasando. Necesitaba un mejor apodo. Sin embargo, aunque el plan sonaba simple, lo simple era lo mejor en estos tiempos en los que los títulos tenían peso. Un rey para gobernar un país. Un padre para enseñar a sus hijos. Era la forma en que funcionaba el mundo, y tendría que encontrar una manera de entrar en la mezcla. La ciudad de Bristol fue simplemente su primer paso. Pensando profundamente, ya veo, reflexionó Kai mientras se sentaba junto a Shirou, la armadura descartada en favor de cueros ligeros. Bueno, después de esa noche, no puedo culparte. Shirou se mantuvo en silencio mientras Kai echaba un brazo hacia atrás y sacaba la espada de madera de Arturia. Esto es increíble, respondió secamente, disfrutando en silencio de la sensación de sus sentidos agudizados. Más importante aún, sabía que esta espada ayudaría a mantener a salvo al pequeño rubio. Te agradezco, si no fuera por esto, Kai cerró los ojos, imaginando lo que le habría pasado a Arturia cuando se acercó sigilosamente a la bestia. Hizo una mueca. Shirou entendió el mensaje. Gracias, repitió Kai con un firme asentimiento. Shirou negó con la cabeza. No hay necesidad de agradecer. ¿No habrías hecho lo mismo? Kai sonrió irónicamente antes de colocar la espada de Arturia en el regazo de Shirou. Cuídala, ¿me escuchas?, dijo alegremente. Ella es una temeraria, y crédula en eso, demasiado confiada en las palabras de los demás. ¿Qué niño creería en hadas y duendes? Por supuesto, dijo Shirou uniformemente cuando notó que el Aoge se acercaba visto a través del espejo de la casa. Kai silbó, era difícil encontrar buenos amigos y Arturia había encontrado oro. Aún así, quiero que sepas que ella es mucho trabajo. Pelear cerdos. Probar cualquier cosa que se parezca a la comida. Su curiosidad. Hábitos bastante peligrosos si me preguntas. Casi le da al anciano un ataque al corazón una vez, cuando ella volvió colgando una serpiente de su cola. Dios sabe que su sangre de dragón probablemente la salvó de la agresión de la serpiente. También había... Está bien, dijo Arturia a modo de advertencia, con el ceño fruncido mientras pasaba por la puerta de su casa. Notó su espada en el regazo de Shirou, y la solicitud no se hizo cuando Shirou se la entregó. Kai siempre la avergüenza. Siempre empañando su honor frente a Shirou, su mirada se endureció. Está bien, dijo Kai mientras levantaba las manos en señal de rendición. No más secretos de la damita. Esquire, corrigió Arturia, pero nadie la escuchó. No era una dama como un noble, era un aspirante a caballero. Un canturreó Kai pensativamente mientras se levantaba y alborotaba el cabello de Arturia. Se volvió hacia Shirou y compartió un asentimiento silencioso antes de irse, dejando a Arturia luchando por arreglarse el cabello. Imbécil, murmuró Arturia antes de volverse hacia Shirou. Bueno, vamos. Shirou mientras tanto, el sudor caía mientras miraba a otro lado. A saber, Kai se congeló al encontrarse con un enemigo mortal. Negó con la cabeza antes de darse la vuelta. Maldito caballo. Vamos, repitió Shirou mientras se daba la vuelta, ignorando lo que estaba sucediendo detrás de él. Caminaron lentamente, disfrutando de la sensación del sol en su piel. Fue algo bastante raro en la última semana, demasiadas preguntas y rumores para realmente tener un descanso. Bueno, al menos para Shirou, Arturia no se vio afectada cuando Sir Hector le aconsejó que se quedara en la casa o en el bosque. Estaba alejada de todo el cuestionamiento de la población, aunque un poco molesta por la confiscación temporal de su espada. ¿Cómo está Efret?, preguntó Arturia. Pasando mucho tiempo en la mansión, curando sus heridas. Sin embargo, no solo eso, sino que Shirou sabía que Efret parecía estar pensando profundamente en algo. ¿Aún no se ha curado? De acuerdo, solo había pasado aproximadamente una semana, pero notó lo rápido que estaba sanando Efret. Todavía tengo que agradecerle. Si no fuera porque Efret distrajo a la bestia, podría haber regresado para atacar antes, mientras llevaba a Shirou de regreso a su casa. Casi ha terminado, solo quedan unos cuantos cortes más por curar. Shirou suministró. Arturia sonrió, contenta de escuchar la noticia. Aún así, su mente vagaba por los acontecimientos del día.
Digo que trabajemos en nuestras formas de espada por la tarde, dijo con entusiasmo. Shirou se rascó la nuca y sonrió tímidamente. Sí, sobre eso. Arturia se volvió hacia él mientras caminaba, la confusión era evidente en su rostro. Voy a trabajar en la fragua. Arturia vaciló en sus pasos. Shirou miró atentamente a Arturia mientras preparaba la comida del día. Ella había estado callada desde su anuncio de pasar su tiempo en la fragua. No le sentó bien. Volvió su atención a los huevos que estaba batiendo en un tazón antes de agregar aceite que extrajo de las semillas y vinagre a la mezcla, convirtiéndola en un blanco cremoso. Satisfecho, se puso de pie con el cuenco y se sentó junto a Arturia. Se volvió hacia él y abrió la boca para hablar justo antes de que él le metiera un poco de la mezcla en la boca. Sus ojos se abrieron, pero eso no le impidió probar la extraña mezcla cuando Shirou apartó la mano. Se llama mayonesa, dijo mientras ella continuaba probando la extraña mezcla ácida y ácida. Aquí, dijo Shirou mientras Arturia tragaba. Pruébalo con pan y carne. Arturia levantó una mano, no tenía hambre. Volvió su mirada hacia Shirou. ¿Has pensado en lo que estás haciendo? ¿No se tomó en serio su entrenamiento como caballero? Al pasar su tiempo en la herrería, ¿no estaría descuidando su entrenamiento? ¿No la estaría descuidando? Ella sacudió su cabeza. Esa no fue una razón. Para nada. Shirou parpadeó antes de agarrar suavemente la mano de Arturia. ¿Qué quieres decir?, preguntó confundido. No pensaba cambiar nada en su estilo de vida, optando por utilizar parte de su tiempo libre para ofrecer consejos en la fragua. No era como si fuera a estar allí todos los días para explicar cómo construir cosas como utensilios de cocina y cómo purificar mejor el mineral. No, el trato que tenía con James Wolfred era dar tecnología, pero no las instrucciones para construirlas. Esto haría que su marca de armas fuera aún más rara y probablemente daría como resultado una mayor reputación. Me refiero a pasar el tiempo en la herrería. Seguramente hay cosas mejores que puedes hacer como entrenar. Conmigo, ella enfatizó su punto extendiendo su espada de madera. Shirou se rascó la nuca. Lo sé, pero esto es algo que he decidido hacer, dijo. Puede que no le parezca mucho a Arturia ahora, pero Shirou estaba seguro de que lo entendería en el futuro. Arturia frunció el ceño, entrecerrando los labios. ¿Pero qué hay de convertirse en un caballero? Las palabras brotaron de su boca con toda la fuerza de su frustración reprimida antes de que pudiera detenerse. Seguro que pudo haber perdido a su mentor caballero, pero Sir Hector había mencionado alternativas. Sinceramente, no debería estar perdiendo el tiempo en la herrería. Aún así, se reprendió a sí misma por actuar fuera de control, pero fuera del mundo, no mostró signos de su confusión interna. ¿Un caballero? Ya veo, dijo Shirou pensativo. No sabía que ser un caballero significaba tanto para Arturia. Ahora podía decir, a pesar de su comportamiento tranquilo, que el problema realmente era algo que le preocupaba. Por lo tanto, era obvio lo que haría a continuación. Entonces seré tu caballero, dijo con toda seriedad. Arturia parpadeó antes de quedarse boquiabierta cuando Shirou se arrodilló ante ella. Tentativamente, colocó su espada de madera en su mano derecha antes de dejarla descansar sobre su hombro. ¿Y bien? ¿Tomarás a este vagabundo errante como tuyo? Se dio la vuelta tímidamente, pero aún miraba a Shirou con un ojo. ¿Qué estaba haciendo? Nunca había oído hablar de un método como este para convertirse en caballero. Entonces seré tu caballero. Su caballero. Su rostro se sonrojó cuando entendió el significado de Shirou. Incluso si los demás no me ven como un caballero, siempre lo seré para ti. Ella tosió en su mano libre. Tenía que permanecer calmada y serena. Por supuesto, tartamudeó en respuesta, girándose para mirarlo directamente, pero al instante rehuyó su mirada seria. Entonces, por su decreto, por favor haga caballero a este vagabundo indigno. Entonces, por mi gracia, te llamo caballero. Arturia tropezó con sus palabras, pero aún así logró mover su espada de hombro a hombro. Shirou sonrió. Entonces soy tuyo para tener. Arturia podía sentir el calor saliendo de su rostro, y Dios, definitivamente podía sentirlo en sus oídos. Le dio la espalda a Shirou, para que él no viera su sonrojo. ¿Qué tipo de juego estaban jugando?
Que uno se proclame caballero no significa que lo fuera. Aún así, ella sonrió torpemente. Su caballero. No importaba si pasaba su tiempo en la herrería porque sin importar qué, él era su caballero. Sin embargo, Shirou tomó la acción de Arturia de alejarse como una señal de que todavía estaba enojada. No estaré en la herrería más tiempo del necesario, insistió un momento antes de suspirar. Entonces, ¿puedes dejar de estar enojado y mirarme a la cara? ¿Me loco? Arturia farfulló, dándose la vuelta en su confusión. Notó la forma en que el rostro de Shirou se quedó en blanco antes de que rápidamente se volviera, con un tinte rojo en sus mejillas. Él vio. Oh Dios, estaba mortificada. Se dio la vuelta y jugueteó con el dobladillo de su camisa. Seguramente él no tendría nada contra ella, pero seguramente ella acababa de bajar su posición ante sus ojos. Respira, mantén la calma, combate. Pasó un momento, y sus oídos se animaron con el sonido de movimiento detrás de ella. Sintió un golpecito en el hombro, lo que la incitó a darse la vuelta una vez más. Shirou agitó el sándwich recién hecho debajo de la boca de Arturia, observando cómo sus ojos seguían el movimiento. Él sonrió, algunas cosas simplemente no cambian. Toma, dijo mientras se lo daba a Arturia, riéndose de la forma en que lo manipulaba en sus manos. Termina, luego podemos comenzar a entrenar de nuevo. Ese sí, dijo Arturia después de morder y tragar, agradecida de que Shirou no mencionara lo que sucedió antes. Terminando su sándwich, ella le sonrió, agradecida de haberlo conocido hace tantos meses. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó el ceño fruncido en el rostro de Shirou. Shirou simplemente negó con la cabeza antes de acercarse a una Arturia nerviosa. Tienes mayonesa en la boca. Epílogo de la adolescencia. El próximo capítulo comenzará el arco de la juventud. Para aquellos que siguen a Green Recollection, todos los capítulos del prólogo están completos, y los capítulos completos ahora se actualizarán. Gracias por leer. Para Casio. Capítulo 9. Adolescencia joven. Un carruaje tirado por caballos rodaba por el campo, el exterior decorado con lujosas riquezas y un único escudo de armas que solo se sabía que llevaban los nobles. El camino por delante del carruaje se extendía mucho, pero no pasaría mucho tiempo antes de que llegara a Bristol junto con sus delegaciones. Un alto noble llamado Barón Frederick. ¿Habéis oído, mi señor varón y mi señora? Sobre el joven herrero reciente. Una solitaria y delicada ceja se elevó con curiosidad. ¿El que hizo cuchillos nuevos para los cocineros? No me refería a eso, pero sí, Lady Abigail. El asistente se rascó la cabeza ante el silencio que siguió. Basta de andarnos por las ramas, señor Connolly, dijo un hombre con impaciencia, usando las manos para volver a abrocharse la capa alrededor del hombro. ¿Qué es lo que tenías en mente? Entiendo, Barón Frederick, dijo Connolly, inclinando la cabeza. Me refería a su marca de armamento, el que está marcado con el símbolo del arco. Las armas de los caballeros del señor de los campesinos. Sí, mi señor. Nunca antes había visto espadas capaces de cortar limpiamente la piedra, ni arcos tan baratos y flexibles. Todos provienen de esta misteriosa forja de hierro. Por extraño que parezca, ninguno de los hombres que envié pudo verificar si fuera real o no. Pero si hay algo que sé con certeza que es real, son las armas. Connolly dejó de hablar y sacó una pequeña daga de su bolsillo. Aquí, Barón Federico. El Barón Frederick tomó la daga y la miró con curiosidad. ¿Y qué quieres que haga con esto? Preguntó. Mire la empuñadura, mi señor. Está marcada con el símbolo del arco. Y... toma una roca para detener el carruaje debajo de tus asientos y presiona suavemente la hoja de la daga sobre ella. Curioso, el Barón Frederick tomó una de las rocas de detención que se usan para evitar que los carruajes rueden cuesta abajo cuando están parados e hizo lo que se le indicó. Ahora que... aún no se ha dado cuenta, mi señor. Mire la roca y la punta de la hoja. Los ojos del Barón Frederick se abrieron cuando notó que la punta ya había comenzado a hundirse en la roca. ¿Qué tan afilada estaba esta daga? Créalo o no, mi señor, compré esa daga en una tienda provista por Iron Forge. Aún menos creíble, la compré para mi esposa para ayudarla a cocinar, a cortar y pelar verduras. Sin embargo, no lo hice. No creo que sería tan fuerte y lo guardé para mí.
Konali hizo una pausa y agarró con más fuerza las riendas de los caballos para estabilizarse mientras se daba la vuelta para encontrarse con las miradas desconcertadas de su señor y señora. Si una daga puede cortar piedra con tanta facilidad, imagina una espada que pueda atravesar armaduras y armas por igual. Konali se estremeció y volvió a mirar la carretera. Hay otros rumores para mi señor, sobre Bristol. Seguramente has oído hablar de ellos. He oído hablar de un cazador de bestias. Abigail suministró. Y he oído hablar de algún arquero mágico y espadas brillantes encantadas. El barón Frederick respondió pensativo. Y he oído otro rumor de un joven espadachín rubio de la edad de su hijo, mi señor. Un hijo de Sir Héctor, un caballero de nuestro difunto rey Uther. Quebrar. El cuchillo cortó limpiamente la piedra mientras el barón Frederick se congelaba en sus contemplaciones, su cuerpo se tensaba. Un espadachín rubio dijiste. Konali le devolvió la mirada a su señor. ¿Pasa algo, señor? El barón Frederick endureció su mirada, ignorando cómo su esposa intentaba calmarlo. Claramente no funcionó. Envía un mensajero al señor campesino, nos mudamos a la mansión de Walfred. Era primavera, casi 5 años desde que Shirou había comenzado a frecuentar la herrería local, y Arturia estaba debatiendo si volver a romper sus grebas. Claro, Shirou siempre estaba con ella por las mañanas y al final de la tarde, pero la mayor parte de su tiempo lo pasaba incursionando en sus propias maquinaciones. Suspiró, reprendiéndose a sí misma por su egoísmo. Sabía muy bien cómo su amigo, su caballero, dejaría de lado todo basándose únicamente en sus caprichos. Específicamente, estaría mintiendo si dijera que nunca aprovechó tales oportunidades, por ejemplo, ayudar con las matemáticas, la escritura o el manejo de la espada. Ni una sola vez se negó, o la amonestó por tales acciones. La alegre alegría presente en su rostro nunca dejaba de provocar un aumento en su corazón, o endurecía su voz hasta que ella era un desastre balbuceante. Maldiciones. Tosió en su mano para liberarse de tan horribles recuerdos antes de levantarse del calor de su cama y estirarse. Kai y Sir Héctor probablemente ya estarían levantados y haciendo sus negocios en la ciudad. Kai, después de tomar el debido crédito por su parte contra la bestia, ahora trabajaba como entrenador de guardias y caballeros de la ciudad. Sir Héctor, por otro lado, todavía pasaba la mayor parte de su tiempo lidiando con los eventos del ayuntamiento. Estaba sola la mayoría de las mañanas, por eso le resultaba extraño que pudiera oler la carne cocinada. Siguió su olfato, olvidándose de ponerse presentable cuando entró en el comedor. Deteniéndose a medio camino, se frotó los ojos. ¿Por qué estaba Shirou aquí y qué tierra estaba cocinando sobre el fuego? Finas rebanadas de carne chisporroteaban sobre una sartén de hierro, el aroma le hacía la boca agua. Te levantaste temprano, señaló Shirou. Nuevo estilo. Nuevo estilo. Los pensamientos de Arturia reflejaron los de Shirou antes de congelarse. Mirando su cuerpo a medio vestir, su ropa de dormir desordenada, tartamudeó una excusa y volvió corriendo a su habitación. ¿Qué hacía ese idiota aquí tan temprano? Con las mejillas ensanchadas por la total humillación, ignoró el dolor y atravesó el desastre que era su cabello con el peine. No tenía ningún sentido. Su cabello apenas le pasaba por los hombros. No entendía cómo se retorcía en nudos todas las noches. El cabello de Kai tenía la misma longitud que el de ella, pero se despertaba cada mañana luciendo como una especie de diosa divina en lugar de un desastre enredado. Dios simplemente no fue justo. Aún así, todo esto fue culpa de Shirou. No ha venido tan temprano en años. ¿Por qué ahora de todos los días? Regresó en silencio al comedor, con el cabello recogido en un moño prolijo. Yo, me gustó el cabello. Shirou dijo con cuidado para romper el silencio. Arturia no lo halagó con una respuesta. Shirou suspiró antes de empujar un plato frente a Arturia. Sé que llegué un poco temprano, pero el señor me ha llamado para llamarme más tarde. Por cierto, eso es tocino, lo harinoso es un panqueque. Arturia se quedó mirando la comida ofrecida y asintió con la cabeza. Ella aceptaría su ofrecimiento como disculpa por la mañana inesperada. Tocino y panqueques, ¿verdad? Olía bien en todo caso. Con paciencia medida, extendió su mano para recoger una pieza. Arturia, advirtió Shirou. Se congeló y miró la dura mirada de Shirou.
Ella suspiró antes de enderezar la espalda a regañadientes y sacudir la cabeza mientras Shirou la equipaba con lo que él llamaba utensilios. Un tenedor y un cuchillo forjados por el mismo Shirou. Era mucho más fácil cuando eran niños. ¿De qué servían las manos si uno no las usaba? Ella resopló internamente. Técnicamente, estaba usando sus manos, pero no estaba acostumbrada a las nociones de Shirou sobre los gérmenes, fueran lo que fueran. ¿Algún tipo de bestia invisible? ¿No sería mejor simplemente matarlos? Pero no, estos gérmenes eran cobardes que se negaban a mostrarse para ser asesinados, acechando en las sombras como asesinos. Curse sin honor. No mejorarás a menos que practiques, dijo Shirou. Piensa en ello como una espada. Arturia le devolvió la mirada. ¿Como una espada? ¿Qué bien haría eso? ¿Cortarlo en pedazos más pequeños que no podría levantar con las manos? Shirou sonrió irónicamente mientras observaba a Arturia hurgando en sus cubiertos. Él suspiró. Está bien. Come como quieras. Además, tenía avalón en caso de que alguna vez se enfermara. Aún así, tendría que dejar de malcriarla. Arturia se animó ante su respuesta y sonrió agradecida. Su corazón vaciló. Finalmente. Ya no me sorprende, dijo Shirou exasperado. Te lo comiste todo. Le había tomado mucho tiempo cortar a mano rebanadas tan delgadas para el tocino. Usar su magia simplemente no era práctico cuando reducía la carne a molido. No obstante, lo había hecho de todos modos y adquirió una cantidad que creía adecuada para la familia de los caballeros. Simplemente no estaba preparado para lo bien que lo tomaría Arturia. Kai no estará feliz, y no te olvides de Sir Hector. Arturia se encogió de hombros. A ella no le importaba. El tocino estaba más que bueno. Ella no se arrepiente. Además, ¿qué podría hacerle Kai? Sin embargo, Sir Hector eventualmente cruzaría ese puente. Balanceó su espada y Shirou la detuvo en el suelo donde cavó una pequeña grieta. Gruñendo, Shirou pisoteó la espada de Arturia y la sujetó en el suelo. Arqueando con cautela su espada, la colocó suavemente debajo del cuello de Arturia. Sacudió la cabeza. Deberías haber abandonado tu espada, dijo Shirou. Arturia le devolvió la mirada con calma. Ningún caballero que haya escuchado o visto jamás ha abandonado su espada. Shirou movió su pie, y Arturia tomó posesión de su espada, ahora hecha de acero. No hay orgullo, ni honor en tal acto. Supongo que no, pero no me importa. Shir dijo. Nunca hubo necesidad de orgullo, ni de honor en su espada. Solo prométeme que si alguna vez llega el momento, lo harás. Arturia vaciló. Ella no pudo, ella realmente no podía. Si fue derrotada por completo, entonces, en virtud del duelo, su vida le correspondía al vencedor decidir. No llegará a eso, dijo en su lugar. Shirou frunció el ceño, pero cedió mientras continuaban entrenando hasta que tuvo que irse a su reunión con Lord Alfred. Hizo una pausa antes de irse, atrayendo la atención de Arturia. Arturia, negó con la cabeza. No importa. No podía culparla para que aceptara su pedido. Se fue, sin notar el cambio sutil en el rostro de Arturia, el fruncimiento de sus labios. Shirou caminó solo en silencio, reflexionando sobre sus propios pensamientos. Habían pasado 5 años desde su inesperada llegada, y solo ahora, después de revisar los registros de Ashton, realmente comprendió. Lazos de sangre ancestrales. Los Ashton eran una familia de magos aniquilados antes de tiempo. Asesinato de Ashton. No fue tan simple. Independientemente del periodo de tiempo, ningún simple asesino podría matar a toda una familia de magos. Los campos delimitados y la hechicería casi cimentaron el hecho, y también lo hizo la cresta mágica que había encontrado grabada en la reliquia de familia de Ashton, un viejo conjunto de armadura de casa prístina. Tal vez una táctica desesperada para preservar la línea de magia Ashton, pero debería haber sido imposible. Una cresta se transmitía de generación en generación, o eso había explicado Rin, pero nunca había visto un caso de una cresta grabada en un objeto. Teniendo en cuenta la gran complejidad de tal acto, le sorprendió ver la cresta todavía activa y respondiendo a su presencia. El hecho de que la cresta reaccionara ante él era toda la prueba que necesitaba de los lazos de sangre, pero incluso ahora le resultaba difícil de creer.
El momento, las coincidencias, no tenían ningún sentido. Demonios, solo podía especular sobre el tipo de magia con la que trataban los Ashton, e incluso entonces era reacio a averiguarlo. ¿Qué tipo de magia requeriría que la familia fuera aniquilada? Una posible designación de sellado. Sin embargo, su desgana no impidió que Fred insistiera en que usara la armadura. Se puso el suave cuero de sus penas y sonrió irónicamente mientras Fred pasaba volando por encima de él con alegría. El juego de caza Ashton era resistente y práctico, y permitía un movimiento óptimo mediante el uso de tela suelta acolchada para las articulaciones de las rodillas. En todo caso, se sentía bien. La placa del pecho sin mangas de obsidiana con surcos blancos que se extienden a lo largo de los abdominales, y su par de pantalones oscuros a juego unidos por correas de cuero, era perfecto. Si no puedes vencerlo, imagina algo que pueda. Se rió alegremente, nunca había creído que alguna vez se parecería al arquero de la Quinta Guerra, pero mirando su apariencia, el parecido era asombroso. Se deshizo de esos pensamientos lo suficientemente pronto como para llegar al asunto en cuestión, a saber, la cresta mágica grabada en el centro de la parte posterior de la placa de su pecho. Podía sentirlo, un flujo constante de prana, filtrándose en sus reservas. Solo podía imaginar qué magia estaba almacenada dentro de la cresta, si tuviera suficiente prana para sangrar dentro de él. Eventualmente tendría que lidiar con la cresta mágica, pero podría guardarla para más tarde. Después de todo, había llegado a su destino. Empujando las altas puertas de hierro de la propiedad del señor, entró y se dirigió a la entrada de la morada. «Señor Héctor, no es así». Las palabras fueron pronunciadas a la ligera, como si se hablara del clima. «Eres viejo, inadecuado, pero vienes de un linaje de caballeros». Sir Héctor estaba más que frustrado. Estaba hirviendo por dentro. Este hombre de la corte, este fanático pomposo llamado Barón Frederick iba a morir hoy. Apretó los puños para calmarse. No estaba funcionando. El hombre se movía y hablaba como si todo girara a su alrededor como los malditos volantes de colores de su abrigo. Peor era la insinuación subyacente en su voz. No te atrevas, Sir Héctor lo fulminó con la mirada. Si este tonto tanto como incluso. Escuché que tienes 2 hijos. Ni una palabra más, amenazó Sir Héctor con un gruñido. Los patrones de interfaz se extendieron por su cuerpo, destellando en un azul pálido. El barón Frederick tragó lentamente, con la espada de madera de Arturi en su garganta. Puede que sea viejo, pero sigo siendo un caballero, barón Frederick. Interiormente, se rió entre dientes ante la incredulidad en el rostro del barón Frederick. Todavía lo tenía en él. Él consideraría este otro favor a Arturia por dejarle tener su espada de madera cuando finalmente se había mudado al acero. Tentativamente, el barón Frederick pellizcó el arma con los dedos y lentamente la alejó de él. «Una espada encantada», habló suavemente. «Nunca había visto uno antes». «¿Y de dónde habrías sacado una espada así?» «Del maestro de la forja de hierro», dijo James crípticamente. El barón Frederick enarcó una ceja. «La misma forja de la que hablaba mi asistente. Eso no es de tu interés». Sir Héctor dijo abruptamente. Estaría condenado si arrastraba a Ashton a los problemas de su familia. Conociendo al chico, probablemente lo consideraría asunto suyo, siempre y cuando Arturia estuviera involucrada. «Me estorbarías», exigió el barón Frederick, con los ojos entrecerrados. «La maldita clase baja insolente. ¿Cómo se atreve?» Y que si se demostraba que estaba equivocado acerca de las capacidades del hombre, una falta de respeto tan flagrante era intolerable. «No tienes autoridad sobre mí, ni sobre mi familia», Sir Héctor dijo uniformemente, envainando la espada de madera de Arturia. Contento de que el barón Federico ahora lo mirara con un aire de cautela y abierta hostilidad. «Serví bajo el mismísimo rey Uther. No obedezco a nadie, excepto al rey de la tierra». El barón Frederick sonrió. «Entonces, por extensión, mi hijo será el próximo rey después de las justas en un par de años. Por lo tanto, mi palabra es tan cierta como la del rey». «¿Qué dices? Eso no es más elegible que secar mierda de cerdo en un caluroso día de verano, maloliente y sin complicaciones. Mi hijo menor puede decírtelo de primera mano». El barón Frederick sacó el sable de su cintura. Sir Héctor no pestañeó.
Le había hecho una promesa a su rey Merlín. Nunca permitiría voluntariamente que Arturia se pusiera en peligro. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura de la espada de Arturia. «Blande esa espada. Te reto», dijo. «Cálmense ustedes dos». James Walfred salió de su escritorio, llevándose una mano al puente de la nariz. Ambos están discutiendo como niños. El barón Frederick. James dirigió una mirada severa al barón Frederick, lo que provocó que el oficial envainara su sable de mala gana para no perder al hombre a cargo del asentamiento. Claro, el barón Frederick tenía un rango más alto que James Walfred, pero no tenía influencia sobre la gente que gobernaba James Walfred. La gente y los caballeros de Walfred no seguirían fácilmente su palabra, en todo caso. No podía obligar a James Walfred a incluir a Sir Hector y su familia en el impuesto reciente, pero aún tenía algo bajo la manga. Chasqueó su lengua, este no era un buen momento para usarlo, pero esto era para un propósito mayor. Por mucho que al barón Frederick le encantaría colgar la cabeza del anciano caballero de una soga, tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. A saber, la invasión de los cerdos sajones, los bárbaros. Su tarea principal por parte de los reyes locales era determinar los soldados que cada señor y duque de los asentamientos locales tenían 6 meses para adquirir. Esa seguía siendo su prioridad, pero estaría condenado si no podía salirse con la suya con un asunto más urgente. Como parte de la defensa costera, Bristol debe proporcionar hombres tal como lo han hecho las otras ciudades. «Y lo haremos», suspiró James antes de mirar con exasperación al barón Frederick. «Tu fijación con la familia de Sir Hector y el herrero de Ironforge es el único problema aquí. Y tengo razón al hacerlo. Estoy seguro de que el herrero es cierto. El ejército definitivamente necesitaría un herrero tan experto para crear armas tan baratas y nunca antes vistas como el arco largo de Bristol, pero tan para otros rumores, no estaba seguro. No solo ha habido rumores de un maestro espadachín y pájaros llameantes, sino también de un legendario cazador de bestias». El barón Frederick se acercó a Sir Hector y le dio un codazo en el pecho. «Esa espada encantada es prueba suficiente. Los estás escondiendo bajo los pretextos de los niños. Y estás a punto de perder un dedo. Caballeros. O cesan en sus disputas, o dejan mi oficina y encuentran a otros más calificados para ocupar sus puestos. Los asuntos del ejército son más valiosos que el razonamiento egoísta y el conflicto mezquino. Estamos en medio de una invasión, sajones, piratas costeros y vagabundos desconocidos que aún ahora continúan atormentando nuestras tierras». James dirigió a Sir Hector y al duque Frederick una mirada mordaz. «Caballero, aristócrata y el cuerpo de servicio, somos nosotros quienes representamos la voluntad del país. Es nuestro deber salvarlo de manos bárbaras. Ahora actúen juntos. Somos hombres, no niños». El barón Frederick se puso el abrigo y apartó la mirada de James Walfred. Sir Hector era muy parecido, aunque más evidente al cruzarse de brazos. James negó con la cabeza. Parecería como si realmente tuviera que resolver el problema. «Barón Frederick, ¿cuál es la causa de su fijación? Nos conocemos desde hace años, y nunca ha estado tan determinado en ningún tema en particular aparte de eso». James Walfred maldijo internamente a Sir Anders Palamid. Por supuesto, la familia lo era todo para el barón Frederick. Si una cantidad de comida durara un día compartida entre 7 personas y 3 días entre la familia del barón Frederick, el barón Frederick pediría la ejecución de esos 7. Sin embargo, el señor no se estaba comportando correctamente, su ira era evidente en sus ojos. El señor astuto que recordaba era uno de los muchos trucos y medios turbios para lograr sus objetivos. El barón Federico habló de autoridad, pero no tenía autoridad sobre él en absoluto, sino que solo los reyes locales de la tierra tenían ese poder sobre él. Los de Leví eran los caminos de la nobleza, y no veía forma de que el barón Frederick pudiera obligarlo a llevar a la familia de Sir Hector a la guerra. Solo la recaudación del difunto Ashton habría hecho posible esa solicitud. Por lo tanto, el barón Federico tuvo que encontrar otros medios. ¿Podría ser esa la razón por la que estaba aquí? Para forzar una opinión, volvió a maldecir internamente a Sir Anders por la situación.
El barón Frederick solo había venido a Bristol para asegurarse de que había entregado a su parte de los soldados de la leva reciente de 6 meses antes, para dar tiempo suficiente para formar un ejército. De alguna manera, el señor pudo deducir exactamente quién había derrotado a su hijo. Mi hijo fue derrotado por este espadachín rubio debido a un pájaro estúpido que lo distrajo de dar el golpe final. Durante una semana o más, mi hijo se vio obligado a trabajar como resultado. Es un desaire contra su honor, y lo haré. No lo soporto. Pero, por desgracia, el espadachín rubio era solo un rumor relacionado con su familia, señor Héctor. El barón Frederick señaló. ¿Estás bromeando? Mi hijo y tu hijo se enfrentarán en el campo de batalla para recuperar su honor matando a más bárbaros de los que tu hijo podría jamás. Ten por seguro que Palamide ha estado entrenando para ese día. Y no veo relevancia en cuanto a por qué mi hijo menor tiene que ir a la batalla para cumplir ese papel. Sir Héctor habló casualmente. El barón Frederick estaba furioso, pero se criticó a sí mismo después de una mirada severa de James Walfred. Sin embargo, el hecho es que su hogar debe proveer para la defensa del país. Habló, lo que provocó que otro hablara. Y entonces obligarías a mi amigo a entrar en un mundo de violencia y engaño, donde su caballerosidad no significaría nada. La voz era penetrante, el sonido constante de pasos resonando en las paredes. Me temo que no estaremos de acuerdo en este asunto. Shirou. Sir Héctor dijo con resignación. Justo lo que no necesitaba en este momento. Demonios, estaba tratando de mantener al niño alejado de los problemas. James dio un paso adelante y le indicó a Shirou que tomara asiento en un sillón reclinable vacío. Me alegro de que hayas acudido a mi llamada, pero las circunstancias han cambiado las prioridades de esta reunión, dijo. Claramente, respondió Shirou. El barón Frederick enarcó una ceja. James Walfred le ofrecería un asiento a alguien sin nombre. Absurdo, pero lo dejaría pasar por ahora. La reunión ya era lo suficientemente problemática, y todavía tenía que expresar su punto de vista. Dirigió una mirada furiosa hacia Sir Héctor. No está sucediendo, dijo Sir Héctor rotundamente. El barón Frederick sonrió antes de sacar un trozo de pergamino y entregárselo a Sir Héctor. Esto. Ese bastardo. Sir Héctor aplastó el pergamino en sus manos, con el rostro contraído por la furia. Caí yo. Solo nosotros, gruñó. Desafortunadamente, no estás en condiciones de negociar. Todo llegará, dijo el barón Frederick con amabilidad. ¿Y si se niega? El barón Frederick se volvió hacia el niño y se burló. Es su obligación como familia de caballeros responder al llamado a las armas. Si no lo hacen, prefiero que no lo imaginen. Los ojos de Shirou se entrecerraron. La guerra no era algo en lo que deseara que Arturia se involucrara. En lo que a él respectaba, haría cualquier cosa para proteger su sonrisa. Deja a mi amigo fuera de esto y yo te ayudaré en tu conflicto. ¿Y qué, por favor, dime, es posible que un niño, ni siquiera un hombre, pueda hacer? Una sola respiración. Una sola frase dicha con claridad y un aire de confianza. ¿Sabes quién soy? El barón Frederick tragó lentamente, la garganta repentinamente seca por la pura tensión en la habitación. Nadie de importancia, murmuró. ¿Sabes quién soy? Él respondió. La respuesta del barón Frederick fue recibida con silencio. Shirou dejó escapar un suspiro antes de hacer contacto visual con James Walfred. James asintió con la cabeza. Mi nombre es Shirou Anilla de Sangre Ashton. Los ojos del barón Frederick se abrieron como platos. Maestro de la Forja de Hierro, alumno de Sir Héctor, el primero de los caballeros de Uther. Shirou dio un paso adelante y el barón Frederick un paso atrás. Amigo de Gerard of the Swiftwind y Call of the Fallen, dijo Shirou lentamente, con una mirada fría. Se formaron espadas masivas e impidieron la retirada del barón Frederick. Los ojos del barón Frederick recorrieron de un lado a otro el acero que lo rodeaba, su rostro palideció antes de mirar aterrorizado la revelación del mago frente a él. Enemigo de las bestias, un cazador de bestias. Joder, odio ese nombre. Y harías bien en recordarlo porque hay bestias de hombres y mujeres por igual, bestias que fuerzan su voluntad entre otros. El barón Frederick asintió con la cabeza lentamente, una gota de sudor le caía por la frente. Ahora, barón Frederick, ¿eres hombre o eres bestia? Bueno, allá vas.
Esto fue más corto de lo que estaba planeado, ya que todas las actualizaciones en las que estaba trabajando deberían haber sido tan largas como las de un Thread, pero la vida lanzó algunas bolas curvas relacionadas con las unidades Flash. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius. Paracasio.